Descartes, discurso del método, identificación y explicación de los contenidos de la segunda y cuarta parte. Vamos a comenzar leyéndole, literalmente. Hallaba de por entonces en Alemania, a donde me llamara la ocasión de unas guerras. Hombre, se refiere a la guerra de los 30 años, lo que pasa es que no podía saber en aquel momento que se iba a llamar de los 30 años. Cogíme el comienzo de ir en un lugar en donde, no encontrando conversación alguna que me divirtiera y no teniendo tampoco cuidados ni pasiones que perturbaran mi ánimo, o sea que si a lo mejor hubiese tenido conversaciones interesantes, pues no se hubiese puesto a meditar. Permanecía el día entero solo y encerrado junto a una estufa, con toda la tranquilidad necesaria para entregarme a mis pensamientos, entre los cuales fue uno de los primeros el ocurrírseme considerar que muchas veces sucede que no hay tanta perfección en las obras compuestas de varios trozos y hechas por las manos de muchos maestros como en aquellas en que uno solo ha trabajado. ¿Apología indirecta o directa de la monarquía absoluta? Y así pensé yo que las ciencias de los libros, por lo menos aquellas cuyas razones son sólo probables y carecen de demostraciones, habiéndose compuesto y aumentando poco a poco con las opiniones de varias personas diferentes, no son tan próximas a la verdad como los simples razonamientos que un hombre de buen sentido puede hacer, naturalmente, acerca de las cosas que se presentan. Y eso es lo que va a intentar él solo, pues corregir todos los errores que ha habido en las ciencias hasta la llegada de Renato Descartes. Por lo que toca a las opiniones, a las que hasta entonces había dado mi crédito, no podía yo hacer nada mejor que emprender una vez la labor de suprimirlas, para sustituirlas luego por otras mejores o por las mismas, cuando las hubiese ajustado al nivel de la razón. Al nivel de la razón, ya decimos de antemano que la razón va a ser quien dictamina la verdad. Y tuve firmemente por cierto que por este medio conseguiría dirigir mi vida mucho mejor que si me contentase con edificar sobre cimientos viejos. Cimientos viejos está criticando pues la tradición escolástica en la que se formó y la que imperaba en su tiempo, y también indirectamente pues el contenido de Aristóteles, que todavía existía en Europa, aunque se estaba resquebrajando las doctrinas aristotélicas, sin haber examinado nunca si eran o no verdaderos. Como hombre que tiene que andar solo y en la oscuridad, resolví ir tan despacio y emplear tanta circunspección en todo que, a trueque de adelantar poco, me guardaría al menos muy bien de tropezar y caer. Bueno, pretendía ir el hombre de forma prudente. El objetivo es no equivocarse. Había estudiado un poco, no sé si aquí se pone humilde, la lógica, el análisis de los geómetras y el álgebra, tres artes o ciencias. Pero cuando las examiné, hube de notar que en lo tocante a la lógica, sus silogismos y la mayor parte de las demás instrucciones que da, más sirven para explicar a otros las cosas ya sabidas, o incluso, como el arte de Lulio, para hablar sin juicio de las ignoradas, que para aprenderlas. Con el arte de Lulio se refiere a nuestro Raimundo Lulio, Raimon Lull, pues un pensador filosófico del siglo XIII, que diseñó el primer pensador de la península ibérica, que diseñó un mecanismo intelectual que era una especie de álgebra, que a partir de unas instrucciones, unos criterios, unos ítems, pues se podía establecer pensamientos sobre cualquier cosa o introducir una proposición y luego saber si esa proposición era verdadera. En lo tocante al análisis, y análisis, a decir verdad, Platón sería el introductor del análisis geométrico. Por análisis tenemos que entender pues esa técnica de preferir una proposición a otra más simple, a otra ya dada que conocemos, y de la dada también podemos derivar y conducirnos a la que queremos analizar. O sea, un juego de ida y vuelta. En lo tocante al análisis de los antiguos y el álgebra de los modernos, refieren, sino, a muy abstractas materias. El primero, el análisis, no puede ejercitar entendimiento sin cansar grandemente la imaginación. Y en la segunda, el álgebra, sus cultivadores han hecho de ella un arte confuso y oscuro. Confusión y oscuridad son los enemigos intelectuales para Descartes, y en este sentido, pues hay que reconocer que tiene cierto parecido con los objetivos de la actual concepción analítica de la filosofía. En lugar del gran número de preceptos que encierra la lógica, creí que me bastarían los 4 siguientes. Bueno, todo esto con la crítica que ha hecho en sentido de la manera de pensar que utilizaron los filósofos, pues de ahí se agarraría el Tratado de Argumentación de Perelman en el año 1958 para decirnos que
ese afán de Descartes para quitar lo probable, que era no solo lo demostrable, con filosofía solo podemos tener cosas verosímiles, pues es un arrinconamiento de la retórica, que viene desde Descartes, está hablando de sus preceptos descubiertos por él. Fue el primero en no admitir como verdadera, bueno, descubiertos por él, pero que son aplicación del proceder operatorio de la geometría. Geometría que él afianzó y es el creador del análisis geométrico, de la geometría analítica, pero su proceder en filosofía de la ciencia y en filosofía en general es el método analítico de la geometría. Fue el primero en admitir como verdadera cosa alguna como no supiese con evidencia que lo es. Evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. El segundo, dividir cada una de las dificultades que examinase en cuantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución. Análisis. El primero la evidencia, el segundo el análisis y ahora viene la síntesis. El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Y en último lugar, hacer entonces unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada. Pensé que más valía limitarme a examinar esas proposiciones en general, para poder después aplicarlas tanto más libremente a todas las demás que pudiese convenir. Por este medio tomaba lo mejor que hay en el análisis geométrico y en el álgebra, y corregía así todos los defectos de una por el otro. Y efectivamente, me atrevo a decir que la exacta observación de los pocos preceptos por mí elegidos me dio tanta facilidad para desenmarañar todas las cuestiones de que tratan estas dos ciencias, que en 2 o 3 meses que empleé en examinarlas, habiendo comenzado por las más simples y generales, y siendo cada verdad que encontraba una regla que me servía luego para encontrar otras, no solo conseguí resolver varias cuestiones que antes había considerado como muy difíciles, sino que hasta me pareció también hacia el final que incluso en las que ignoraba podría determinar por qué medios y hasta dónde era posible resolverlas. Es decir, que todo el panorama confuso, oscuro que nos había puesto en ciencias aparentemente rigurosas por demostrativas, como es el álgebra y como es el análisis matemático, pues llega a Descartes, pone 4 reglas y en 2 meses pues ya soluciona todos los problemas anteriores y a partir de ahí empieza a avanzar en geometría, en matemáticas. Y a decir verdad, Descartes intentó establecer pues una matemática universal y, como hemos dicho antes, la geometría analítica es un invento cartesiano. Acaba esta segunda parte recordando que todo eso pues lo hizo a la edad de 23 años, que entonces tenía, y haber dedicado buen espacio de tiempo a prepararme, desarraigando de mi espíritu todas las malas opiniones a que había dado entrada antes de aquel tiempo, ejercitándome sin cesar el método que me había prescrito para afianzar lo mejor en mi espíritu. Bueno, pues ese entrenamiento lo aplicó en las meditaciones metafísicas, que nos las resume en la 4ª parte. No sé si debo hablaros de las primeras meditaciones que hice allí, pues son tan metafísicas y tan fuera de lo común que quizá no gusten a todo el mundo. En lo tocante a las costumbres es a veces necesario seguir opiniones que sabemos muy inciertas, deseando yo que en esta ocasión ocuparme tan solo de indagar la verdad. Pensé que debía hacer lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, con el fin de ver si, después de hecho esto, no quedaría en mi creencia algo que fuera enteramente indudable. La verdad es que resumen sus meditaciones metafísicas de forma súper esquemática, es que más breve no se puede resumir. Así, puesto que los sentidos nos engañan, a las veces quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal y como ellos nos la presentan en la imaginación, y puesto que hay hombres que yerran al razonar, aún acerca de los más simples asuntos de geometría, y cometen paralogismos, juzgué que yo estaba tan expuesto al error como otro cualquiera, y rechacé como falsas todas las razones que anteriormente había tenido por demostrativas. Y en fin, considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí luego que era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa, y observando que esta verdad, yo pienso, luego soy, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverlas,
juzgué que podía recibirla sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello que no fuese, después de esto consideré en general lo que se requiere en una proposición para que sea verdadera y cierta. Hube de reflexionar que, puesto que yo dudaba, no era mi ser enteramente perfecto. La idea de un ser más perfecto que mi ser, pues era cosa manifiestamente imposible que la tal idea procediese de la nada. No podía tampoco proceder de mí mismo, de suerte que sólo quedaba que hubiese sido puesta en mí por una naturaleza verdaderamente más perfecta que yo. Para explicarlo en una palabra, por Dios. Tan cierto es por lo menos que Dios, que es ese ser perfecto, es o existe, como lo pueda ser una demostración de geometría. Pero si hay algunos que están persuadidos de que es difícil conocer lo que sea Dios y aun lo que sea el alma, es porque no levantan nunca su espíritu por encima de las cosas sensibles. En fin, si aún hay hombres a quienes las razones que he presentado no han convencido bastante de la existencia de Dios y del alma, quiero que sepan que todas las demás cosas que acaso crean más seguras, como son que tienen un cuerpo, que hay astros y una tierra y otras semejantes, son sin embargo menos ciertas, y por mucho que estudien los mejores ingenios, no creo que puedan dar ninguna razón bastante para levantar su duda, como no presupongan la existencia de Dios. Pues la razón no nos dice que lo que así vemos o imaginamos sea verdadero, pero nos dice que todas nuestras ideas o nociones deben tener algún fundamento de verdad, pues no fuera posible que Dios, que es todo perfecto y verdadero, las pusiera sin eso en nosotros. Y la última frase de la cuarta parte: por eso nos dice la razón que, no pudiendo ser verdaderos todos nuestros pensamientos, porque no somos totalmente perfectos, deberá infaliblemente hallarse la verdad más bien en lo que pensamos estando despiertos que en lo que tengamos en sueños. Bien, vamos a ir comentando. Segunda parte. ¿Contra quién piensa Descartes? Contra el relativismo, que cada cual tiene su verdad o cada grupo humano tiene su verdad, o contra el escepticismo, en mayor o menor grado, que no podemos conocer. El relativismo y el escepticismo de su tiempo. A todo esto Stanley Cavell, pensador fallecido pero actual, 1926-2018, en el año 1979 publica su reivindicación de la razón, y aunque sea con otro estilo, un estilo analítico, pues hace algo parecido a lo que hizo Descartes. Pues Stanley Cavell lo que hace es pensar el escepticismo de nuestro tiempo y pensar cómo la filosofía, su papel, tiene que ser un permanente empezar de nuevo, un permanente mirar el camino recorrido, pues si nos hemos perdido en el camino, pérdidas que pueden venir por el escepticismo y el relativismo. O sea que la problemática de Descartes sigue siendo actual. Pero ¿por qué había relativismo y escepticismo en su época? Porque Aristóteles, que había tardado a llegar su contenido a Europa occidental, a partir del siglo XII, el contenido aristotélico estaba en la zona de influencia árabe-musulmana, sobre todo en el Al-Ándalus. De Al-Ándalus pasó a la Escuela de Toledo y de ahí a París, y a todo el siglo XIII, XIV, XV, XVI, Aristóteles era el pensamiento de Europa occidental. Pues ese pensamiento aristotélico empieza a poco derrumbarse, empiezan sus principios a cuestionarse, y lo que más peligroso, no solo que se consideren cuestionables, sino que se consideran erróneos. Vale, una vez que ya tenemos los enemigos de Descartes, el relativismo, el escepticismo de su tiempo, un poco más para atrás, la tradición escolástica, un poco más atrás, porque esta se apoya en Aristóteles. ¿Cuál es el tema del discurso del método? ¿Cuál es el tema de la segunda y cuarta parte del discurso del método? Pues el establecimiento de ciertas reglas para pensar, ciertas reglas para encontrar proposiciones evidentes que me permitan alcanzar verdades indudables. ¿Y cuáles son las verdades evidentes, las proposiciones evidentes? Aquellas que son claras y distintas. Con proposiciones claras y distintas puedo empezar a caminar. Ese camino que nos decía Cavell, que vete tú a saber dónde está, y el filósofo tiene que empezar siempre de nuevo, pues nos evitaremos para Descartes empezar siempre de nuevo si al menos partimos de evidencias claras y distintas. Así haremos los pasos del camino, y camino significa método. Para poder avanzar, Descartes realiza una distinción, porque una cosa son contenidos demostrables con razones y otra cosa son argumentos solo probables. En el margen de los argumentos solo probables se opera allí la filosofía,
Y ya hemos dicho que Descartes cuestiona que con solo argumentos probables podamos alcanzar la verdad. Y repetimos que Perelman se basa en esta afirmación de Descartes para decirnos, a partir de Descartes la retórica queda marginada. Hay otros contenidos que son demostrables, con razones. ¿De dónde vienen? Según Descartes, vienen de la lógica, vienen de las matemáticas, especialmente de la álgebra y la geometría. Lo que pasa es que en el bando de lo demostrable pone la lógica, en el bando de la filosofía pone lo probable. Aquí lo que no tiene en cuenta Descartes, o al menos nosotros, tal como lo vemos en nuestro propio tiempo, es que la lógica siempre ha sido una parte de la filosofía. Entonces no se le puede achacar a la filosofía solo lo verosímil, solo lo probable, y a la matemática lo demostrable, siendo la lógica parte de la filosofía. Bueno, nos dice que la álgebra y la geometría también tienen principios, pero los principios que tienen pueden ser superficiales y pueden ser erróneos. Total, que Descartes no tiene nada que agarrarse, ni lo filosófico por probable, ni lo matemático por tiene pinta de demostrable, pero puede ser también erróneo y superficial. Y encima, la mayoría de las veces, se maneja y opera con proposiciones abstractas. Lo que pasa es que no explica cuál es el problema de manejarse con proposiciones abstractas. Y adjudica la abstracción a la matemática cuando la filosofía también maneja y opera con ideas abstractas. Puede que haya cierta confusión en esta distinción que hace Descartes de filosofía probable, matemáticas demostrable. En lo demostrable de las matemáticas pone también lo superfluo y el error, y lo abstracto, cuando las tres cosas pueden estar tanto en las matemáticas como en la filosofía. Pero bueno, tengan razón o no Descartes en esta distinción que hace, le sirve para llegar a una conclusión, a una primera conclusión en su caminar, que para el fin que quiere, el fin que se ha propuesto, y según él debería proponerse cualquiera que piense delante de una estufa, por ejemplo, como hace él, es el fin de la seguridad epistemológica. ¿Qué quiere decir esto? Pues alcanzar la verdad indudable. A esto, como ya hemos dicho, no le sirven ni los medios de la filosofía tradicional escolástica, tampoco los de las matemáticas. Necesitamos sencillez y huir de la confusión. Esto es, repetimos, una actitud en cierta medida en sintonía con la concepción analítica de la filosofía, que es la filosofía más practicada actualmente en el siglo XXI en el mundo, o una de ellas. El eslogan de Descartes es breve y hasta recomendable. Pocas reglas y sencillas. Pocas reglas y sencillas, solo 4 reglas. Pues veamos cuáles son esas 4 reglas. Primera regla del método: no admitir ninguna proposición que no sea evidente. No admitir ninguna proposición que no sea evidente. Lo que pasa es que entonces hay que explicar que es evidente. Lo hace. Es decir, no admitir ninguna proposición que no se conciba de forma clara y distinta. Vale, lo evidente es claridad y distinción. Vale, ya sé algo más. Tendrás Descartes que definir qué es claridad y distinción. Lo hace. Por claro, entiende todo aquello que se presenta a nuestra conciencia, a nosotros mismos, a nuestra razón, nítidamente, en todos sus detalles. Y por distinto, entiende aquello que no se confunde con otra cosa. Así, de esta manera, cualquier juicio, cualquier proposición sobre un hecho del mundo que sea claro y distinto, cualquier juicio que cumpla estos rasgos, pues así concebido será verdadero. ¿Cuál es el nuevo criterio de verdad para Descartes? La evidencia. ¿Qué es evidencia? Claridad y distinción. ¿Qué significa la evidencia? ¿O cómo opera? Pues que solo nuestra razón, es decir, ni los sentidos ni la imaginación, intuye que un juicio, una proposición acerca de los hechos del mundo es verdadero, pero verdadero sin ningún género de duda. Segunda regla, el análisis. Ya hemos dicho antes que se puede considerar a Platón como el padre fundador del análisis geométrico. Incluso en la puerta de la academia, de la primera universidad del mundo, la Academia de Platón, pues en el pórtico ponía: no entre aquí nadie que no sepa geometría. ¿En qué consiste el análisis? En descomponer los problemas en las partes más simples posibles. ¿Para qué? Para que así no sea fácil comprobar su evidencia, la evidencia de cada parte, comprobar la claridad y distinción de cada una de esas partes. Pues repetimos que precisamente la concepción más potente y extendida actualmente de la filosofía en el siglo XXI y de la segunda mitad del siglo XX es la analítica, concepción analítica de la filosofía, consistente en descomponer los problemas filosóficos en sus conceptos e ideas más básicos, fundamentales para comprobar la justificación de su uso de cada una de esas partes de un problema filosófico y así aceptar las distintas soluciones o no que se planteen a dicho problema. Nos vamos a la tercera parte, la síntesis, que consiste en, una vez comprobada la verdad de esas partes, pues reconstruir el problema, ordenando el camino,
yendo de lo más simple a lo más complejo. Cabe decir que desde Hegel, en el siglo XIX, hasta Gustavo Bueno, segunda mitad del XX, hasta 2016, pues el análisis es un momento previo al momento sintético, en una manera de pensar que se llama procedimiento dialéctico. Así podemos decir que solo pone 4 reglas muy simples, pero es que la segunda regla tiene mucho que ver con una concepción potente de la filosofía que triunfa en el siglo XX y en el siglo XXI, y la tercera regla de Descartes tiene mucho que ver con otro proceder filosófico que triunfó sobre todo en el final del XVIII, XIX y también en el XX y sigue vigente en el XXI, el proceder dialéctico, y ya procedía anteriormente de Platón. Lo que queremos decir es que con solo 4 reglas aparentemente y sin apariencia simples, tiene un contenido muy potente, no solo para la ciencia como quería Descartes, sino incluso para el pensamiento en general. Finalmente nos vamos a la cuarta regla, que es revisar. Solo nos queda revisar todos los pasos que hemos dado de nuestra demostración y así comprobar que no nos hemos olvidado nada. Este modelo, que pues para Descartes puede ser el modelo para cualquier parcela del saber, si lo aplicamos correctamente, es decir, admitiendo solo lo que es indudable. Así pues, si lo seguimos ordenadamente, no hay nada que no podamos conocer, que no podamos saber, siempre y cuando sea un objeto de conocimiento susceptible de que se le apliquen estas 4 reglas. Y como Descartes tomó como modelo de saber las matemáticas, más en concreto la geometría, pues empieza a aplicarlo, su método, su camino, a este campo, el de las matemáticas, el de la geometría. Porque en este campo hay ciertos juicios ciertos por evidentes. Y el éxito que obtuvo Descartes es rotundo. No solo que lo diga él, es que es verdad. Fundó la geometría analítica. Y lo que nos cuenta Descartes en su autobiografía intelectual, porque esto es como un diario de trabajo, que al aplicar su método a la geometría, a las matemáticas, pues fue ganando seguridad a la hora de utilizar la razón de forma rigurosa. Y seguimos repitiendo que este énfasis de utilizar la razón de forma rigurosa, pues es uno de los rasgos formales para ser filósofo analítico en la actualidad. Bueno, pues tanto entrenamiento con la razón formal, esto le animó a aplicarlo a otros campos. Lo que pasa es que todavía tenía cierto miedo, cierto recelo de aplicarlo a la filosofía, porque es que en la filosofía, según él, no había encontrado ningún principio seguro. Y entonces nos vamos ya a la cuarta parte. En la cuarta parte empieza reconociéndonos que, aunque en el ámbito de las costumbres, desde la moral, desde cómo nos comportamos en el día a día, en convivir con las personas, nos dice Descartes que en ese ámbito, hombre, tenemos la necesidad, o así lo admitía él, de seguir ciertas costumbres, es decir, de seguir ciertas opiniones que sabemos que son inciertas, pero es que tenemos que vivir. Aquí es un Descartes práctico. Lo que pasa es que aunque reconoce eso, pues él sigue empeñado en utilizar el método. ¿Para qué? Para buscar una verdad que sea creída en sí misma y a partir de esa verdad podamos deducir todas las verdades, deductivamente. ¿Cómo? Pues ya lo hemos dicho, con un afán de claridad y precisión, rasgos de la concepción analítica de la filosofía. ¿Y esto cómo se hace? Pues según Descartes, dudando de todo y además, respecto a lo que se duda, provisionalmente lo considero falso. Dudo, más de lo que dudo lo considero falso, provisionalmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Descartes es un escéptico que no cree nada? ¿Qué pasa? ¿Que Descartes es un nihilista, que es un negador de todas las proposiciones? No. Descartes no niega la verdad. Descartes no es un escéptico. Lo que en Descartes quiere es llegar a encontrar la verdad. Ansía la verdad. Pero no se va a conformar con lo que a lo mejor no son verdades. No niega la verdad, sino que la busca. ¿Y cómo la búsqueda? Dudando. Primero se duda de los sentidos, porque como los sentidos a todos nos han confundido alguna vez, es una experiencia la más de común, pues la conclusión que saca, si los sentidos están confundidos alguna vez, pues no te fíes de los sentidos. En este momento lo segundo que pone es que las operaciones matemáticas, a veces, por muy sencillas que sean, también la gente se equivoca. Incluso reconoce que él, pues si otros se equivocan, en cuestiones matemáticas, operaciones, también él podría equivocarse. Las matemáticas podrán ser una ciencia muy demostrativa, pero si haciendo cálculos nos equivocamos, pues su uso también hay que ponerlo entre paréntesis, o dudar de los resultados que hacemos con operaciones matemáticas, por muy sencillas que sean. Y en tercer lugar, dudar de si estamos durmiendo o estamos despiertos. No sea que confundamos la realidad con el sueño. Todo el mundo ha tenido esa sensación de levantarse y estar así en duerme-vela, de que sabes lo que te estaba pasando en la cabeza, tiene una sensación de mucha nitidez, de mucha realidad, pero te estás despertando, o sea, sabes, entonces lo que era anterior era un sueño, pero es que era muy claro, es que era como si fuese real. Es decir, Descartes está apelando a 3 experiencias normales que las tiene cualquier ser humano. No está apelando aquí a cosas extraterrestres, lo que están diciendo es que los sentidos nos pueden confundir, y aquí no la ha confundido los sentidos alguna vez,
que con operaciones matemáticas nos podemos equivocar, y quién no se ha equivocado haciendo operaciones matemáticas muy sencillas que sean, y quién no ha confundido alguna vez esa sensación rara de estar durmiendo, estar despierto. Lo que pasa es que todos los seres humanos han podido tener más o menos estas experiencias, pero no han sacado sus conclusiones. Su conclusión es, como todo es dudoso, todo debe ser considerado falso, provisionalmente. Como todo es dudoso, todo debe ser considerado falso provisionalmente. Si pues no hay ninguna evidencia en todo este estado de incertidumbre, pues sí, que yo, que pienso, existo. Porque podría no existir todo aquello que pienso, el contenido de mis pensamientos, podría no ser verdad, podría no existir todo aquello que estoy pensando, pero lo que no hay duda es de que estoy pensando lo que sea. Yo estaré pensando que aquí tengo una cámara delante mío. ¿Habrá ahí delante mío hay una cámara o no la habrá? Yo estaré pensando que de cantidad de cámaras delante mío solo hay una. Y yo estaré pensando que estoy despierto ahora mismo. Quizá esté soñando ante dos cámaras, o mejor, quizá esté soñando ante dos objetos y sin ser ninguno de ellos una cámara. Pero en cualquier caso estoy pensando que, en este caso concreto, que estoy ante una cámara grabando un vídeo. Y este es el primer principio de la filosofía para Descartes, que yo que estoy pensando existo, porque no hay ninguna duda de que estoy pensando. Vale, soy un sujeto, o al menos un sujeto que piensa. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la esencia de mi ser? ¿Cuál es la naturaleza de este sujeto? Pues un sujeto racional, no corpóreo. Porque tengo pensamiento, tengo pensamiento que tengo un cuerpo, pero no voy a repetir todo lo anterior, el contenido de ese pensamiento podría ser falso. El contenido, pero lo que no es falso es que tengo el pensamiento que tengo un cuerpo. Conclusión momentánea para Descartes, eres un sujeto que piensa, un sujeto racional. Ya veremos si eres un sujeto corpóreo o no. De momento, sujeto racional, no corpóreo. Mientras dudo, me reconozco como un sujeto que piensa, pero no como un cuerpo. Así habrá dos ámbitos de la realidad para Descartes. Por un lado, la sustancia pensante, es decir, los sujetos. Bueno, Descartes solo puede concluir que él está pensando. Y si cada uno de nosotros repetimos su meditación, cada uno podemos llegar a esa conclusión. Y por otro lado, sustancias corpóreas, la materia. Sujeto y materia. De momento solo podemos saber que existe pensamiento y materia. Aunque la definición exacta de sustancia es que su rasgo esencial es, sustancia es aquella cosa que no depende de ninguna otra cosa para existir. Pero bueno, ¿cuál es el criterio de verdad para Descartes? La evidencia. Que yo intuya de forma clara y distinta, sin ningún género de duda, que una proposición es verdadera. Una proposición es un contenido de información susceptible de ser verdadero o falso. Y aquí está el problema, porque en el momento que está en esta meditación, en este proceso de su pensamiento, lo único que ha mostrado es la claridad de que él piensa. Y que lo que piensa de forma clara y distinta será evidente, candidato a ser verdadero. Pero si el problema está en que si ese mecanismo que le hace ver las cosas claras y distintas está atrofiado, manipulado por un ser travieso, un duendecillo, cualquier entidad perversa, pues entonces tendremos evidencia de qué, claridad y distinción de qué, de unos filtros que nos han puesto, que nos han manipulado y nos hacen ver de forma clara y distinta lo que no es así. Aquí hace falta demostrar la existencia de un Dios no engañador. Y entonces va y nos lo demuestra de la siguiente manera. Si yo dudo, soy imperfecto. Bueno, aquí Descartes a lo mejor no tiene en cuenta que quien no dude, no quiere decir que ese que no dude sea perfecto. Pero bueno, lo que nos dice es, soy imperfecto, pero tengo en mí la idea de perfección. ¿Cómo va a ser eso posible? Si lo perfecto no puede provenir de lo imperfecto. Porque si lo perfecto proviene de lo imperfecto, ya no sería perfecto. A no ser que la idea de perfección provenga no de un ser imperfecto, sino de un ser perfecto, fuera de mí, porque es que yo soy imperfecto, solo tengo pensamiento, vete tú sabes que tengo cuerpo, no. Y ese ser fuera de mí, un ser no engañador, porque si fuese engañador ese ser, tampoco ese ser sería perfecto. Y si no fuese perfecto, ese ser no sería el origen de esa idea de perfección que tengo dentro de mí. Así pues, Dios existe, implanta en mí la idea de perfección y es garantía del criterio de evidencia. Y estrictamente hablando, para Descartes, solo Dios sería sustancia. Solo en ese objeto llamado Dios se cumpliría el rasgo de que es una cosa que no depende para su existencia de otras cosas. Es decir, lo que estamos hablando, ¿cómo es la naturaleza de Dios? Pues una naturaleza no corpórea, pues si tuviese cuerpo sería imperfecto. Es una naturaleza perfecta, porque si no fuese perfecta no podía provenir de él la idea de perfección, que la tengo. Y es una idea, su naturaleza es existente, porque la existencia es una perfección. Si Dios no existiese, no sería perfecto.
O sea, Dios, si existe por sí mismo, Él no depende de otras entidades. Entonces, las sustancias pensantes, las sustancias corpóreas, dependemos de Él, dependemos de Dios. No sé si esto queda claro y el propio Descartes lo reconoce, que a lo mejor esto no queda claro y hay gente con estas demostraciones pues no asume la existencia de Dios. Descartes lo reconoce y da la explicación de que hay gente que no se cree la existencia de Dios con esto. ¿Por qué? Porque estas demostraciones no se basan en la imaginación, no se basan en las imágenes sensibles, en la percepción sensible. Y claro, el problema para Descartes es que hay seres humanos incapaces de elevarse por encima de la imaginación, de la capacidad de recibir imágenes sensibles para entrar en otro plano. Porque es un error intentar llegar a Dios a través de la sensibilidad, porque es que de Dios no hay una imagen sensible, del alma tampoco hay una imagen sensible. Además, es que los sentidos, así empezaba su duda, de los sentidos no te puedes fiar porque nos pueden engañar. Entonces, ¿qué pasa? Que como los sentidos nos pueden engañar, ¿está afirmando que no existen los cuerpos o que no los podemos conocer? Hombre, decir que esto es una extravagancia, que los cuerpos no existen. Descartes no dice tal cosa. Descartes lo que dice es que, hombre, tenemos una seguridad moral, nuestras costumbres, de que los objetos existen. Lo que pasa es que Descartes nos ha mostrado que lo que no tenemos es una certeza metafísica sobre la existencia de los cuerpos. Es decir, que desde la perspectiva racional, únicamente de la razón, no del sentido de la imaginación, únicamente de la razón, no es evidente la existencia de los objetos de los cuerpos. Pues bien, pudiera ser que todos esos cuerpos, esos objetos, simplemente fuesen pensamientos en mí. A no ser que Dios exista. Y Dios existe. Porque la idea de perfección que tengo entre mí solo puede haber venido de un ser perfecto. Y si no existe, no es perfecto. Así pues, es la existencia de Dios la que me asegura la existencia de las cosas, la existencia del mundo sensible, del mundo exterior a mí. Hombre, todo esto dando por hecho que Dios, por su perfección, no puede engañarme. Y así pues, como la facultad de juzgar, de evaluar que tengo dentro de mí, procede como criatura que soy de Dios, procede de Dios, y Dios es perfecto y Dios no me puede engañar, entonces ahora ya sé que mi facultad de juzgar es una facultad, una capacidad de la que me puedo fiar, siempre y cuando opere de una manera metódica, a partir de la evidencia que me proporciona la claridad, la distinción. Ahora ya sé que esta facultad de juzgar que tengo, porque indirectamente o directamente procede de Dios, no me va a inducir a error, siempre que la emplee correctamente. Y para eso, para emplearlo correctamente, está el método. La duda ya ha desaparecido. Dios es fuente de veracidad y se puede producir el error, pero el error en ese caso sería nuestro, de nuestra imperfección. Tú aplicas el método correctamente y llegas a la verdad. Así pues, Descartes, finalizando ya la cuarta parte, nos dice que no debemos tomar ahora la existencia del mundo de las cosas como si fuese un sueño, una idea típica de su época. Pues si soñamos algo cierto, no deja de ser cierto por el hecho de que sea un sueño. Además, solo la razón nos conduce a la verdad, ni los sentidos ni la imaginación. Así pues, el papel de Dios es asegurar la coincidencia entre evidencias y existencias. 2. Garantizar que mis ideas sobre la realidad externa tienen existencia independientemente de mí. Y 3. Dios no me va a permitir que me engañe, que caiga en el error, siempre y cuando siga el método correcto de las 4 reglas. Así Descartes acaba presentándose como un pensador que no es escéptico, es un pensador realista, afirma la realidad. Es un pensador que evita el solipsismo. El solipsismo es la creencia de que uno está tan embebido, engullido en sus propios pensamientos, que solo deduce que existe él mismo. Solo él, solo su pensamiento, solo su fluir pensando. Ni siquiera existen los otros. Los otros tienen la misma duda de la que tiene el resto de cuerpos. Pues Descartes, aunque durante un momento de la duda es escéptico, su duda es metódica, es un camino para llegar a la verdad, para demostrar la existencia de la realidad. Entonces el pensamiento final de Descartes es que muestra no un yo aislado, sino una conciencia conectada con la realidad corpórea y física. Ya hemos acabado la cuarta parte del discurso del método de Descartes y nos vamos a Immanuel Kant, la crítica de la razón pura, al siglo siguiente, 1781-1787, hace unos añadidos muy interesantes. Y en la parte postulados del pensar empírico en general nos habla de Descartes, nos habla de lo que acabamos de decir. Y literalmente nos dice Kant que el idealismo, aún no hemos aplicado la palabra idealismo para referirnos a Descartes, pero se lo puede considerar idealista, por esa prioridad sobre los pensamientos propios. Nos dice Kant que el idealismo es la teoría que sostiene que la existencia de las cosas es o bien dudosa
e indemostrable, o bien falsa e imposible. La opción esta de dudosa e indemostrable es la de Descartes, y Kant lo llama esto idealismo problemático de Descartes. La otra parte, la de que la existencia de las cosas puede ser falso, eso es el idealismo dogmático de Berkeley. Bueno, ¿y qué nos dice Kant del idealismo problemático de Descartes? Literalmente nos está diciendo, sostiene simplemente que somos incapaces de demostrar a través de la experiencia una existencia fuera de la nuestra. Y continúa diciéndonos Kant, este idealismo es razonable y propio de un pensamiento filosóficamente riguroso. Nos cansamos de decir que el concepto riguroso, rigor, es muy importante en la filosofía actual, en la concepción analítica de la filosofía. Lo busca Descartes, lo valora Kant, y nos dice Kant que este pensamiento, este idealismo razonable, propio de un pensamiento filosóficamente riguroso, como lo es el que, consistiendo en no admitir un juicio definitivo mientras no se haya encontrado una prueba suficiente. Bueno, pero hay una diferencia entre Kant y Descartes. La diferencia entre Kant y Descartes es que mientras para Descartes nuestra experiencia interna es indudable, para Kant solo es posible, nuestra experiencia interna solo es posible si suponemos también la experiencia externa. Nos dice Kant que la conciencia de mi propia existencia constituye a la vez, simultáneamente a la vez, la existencia de otras cosas fuera de mí. Bien, dejamos Kant y nos vamos a hacer ahora un repaso muy general, muy esquemático, para finalizar ya, sobre la parte segunda, la parte cuarta del discurso del método, resumirlo todo lo que hemos dicho en solo 10 puntitos, para que esos 10 puntitos puedan ser el guión de lo que dijo Descartes. A todo esto, el discurso del método es una obra autobiográfica, una obra escrita en francés, o sea, es decir, una obra escrita en primera persona. Con esto lo que queremos decir es que tiene un registro cómodo, un registro fácil de leer, un registro ameno, que lo hace ideal para la divulgación. Bueno, estos 10 puntitos del discurso del método, de las partes segunda y cuarta, son los siguientes. Primera cosa, el conocimiento humano, que esté hecho, fabricado, construido o asimilado o recibido por muchas personas, al igual que pasa con los edificios hechos por muchas personas, muchos arquitectos, las ciudades también hechas por muchas personas, o los estados construidos por muchas personas, estos objetos y este conocimiento construido a base de muchas personas es confuso, está confuso. ¿Por qué? Porque ha ido acumulando dos tipos de cosas. Por un lado, prejuicios, y por otro lado, intervienen inclinaciones que nos apartan de la razón. Una palabra que se utiliza en aquella época es apetito, se refiere a instintos, a elementos no racionales. 2. Descartes se ofrece. Aquí hay un problema, dice, no, tranquilos, aquí estoy yo y lo voy a reformar. ¿Cómo voy a reformar este estado calamitoso, esta calamidad que he encontrado? O sea, primero hace una fotografía negativa del estado de la ciencia, del conocimiento de su tiempo, dice, no hay problema, que aquí llego yo y lo voy a resolver. ¿Cómo? Revisando para luego construir. Primero reviso todas las verdades que tengo. ¿Y cuál es mi objetivo? En llegar a encontrar verdades indudables. ¿A la luz de qué? ¿De la imaginación? No. ¿A la luz de los sentidos? Tampoco. ¿Qué nos queda? La razón. Y en este uso de la razón, porque el relativista es racional, el escéptico es racional, hace un ejercicio de la razón. Pues Descartes, concede, aunque sea implícitamente, cierta base reflexiva al pensamiento relativista, al pensamiento escéptico. No en vano, su método va a ser la duda, pero metódica, como camino. La duda como punto de partida, no la duda como punto de llegada. Tercero, Descartes, una vez que dice la fotografía está muy mal, tranquilos que voy yo y lo resuelvo, como con 4 reglas. Fáciles de aplicar, fáciles de entender. ¿Cuáles son estas 4 reglas? La evidencia clara y distinta, más el análisis, más la síntesis, más la revisión. Cuarto punto. Descartes aplica este método evidencial, analítico, sintético, revisionista a las matemáticas y lo hace con éxito. Y además esto le sirve de entrenamiento del pensar, del razonar riguroso. Y esto, aunque tiene cierto temor para aplicar la filosofía, porque ahí no hay un principio seguro, y todo esto, y ya lo que voy a decir a partir de ahora, ya estamos en la cuarta parte, lo hace para buscar una verdad creída por sí misma, a partir de la cual deductivamente podamos sacar el resto de verdades de conocimiento. 5 puntos. Y la haya, esta verdad creída en sí misma, la encuentra, pero ha tenido que hacer unas operaciones que tiene que ver con rechazar los sentidos,
las operaciones matemáticas, la sensación de vigilia, pues podría ser un sueño, quedándole solo que no se puede dudar de que estoy pensando y por tanto existiendo. Nos vamos ya al sexto punto, su tesis de la naturaleza puramente racional, pero no corporal, del sujeto, quedando así la realidad dividida en dos ámbitos. Por un lado, el ámbito de la sustancia pensante, el sujeto, y por otro lado, el ámbito de la sustancia corporal, la materia. Recordamos que para Gustavo Bueno, en su materialismo filosófico, la materia existente se puede interpretar como siendo como de tres géneros de materialidad: lo físico, lo psíquico y lo conceptual teórico. Pero bueno, estamos en Descartes y su séptimo punto es: concibiendo sustancia como aquello que no necesita de ninguna otra cosa para existir, demuestra la existencia de Dios, haciendo proceder la idea de perfección que tenemos, siendo nosotros imperfectos, haciendo proceder esa idea de perfección de un ser perfecto, Dios, de quien depende el sujeto. Bueno, también depende de las cosas. Pero lo que nos interesa ahora, el punto 8, que al poseer Dios todas las perfecciones, no es corporal, existe. Y esta manera se llama argumento ontológico de Anselmo, esta manera de demostrar la existencia de Dios por su propia existencia, apelando a la perfección, porque la existencia es una perfección, si Dios no existiese no sería perfecto. Y 3, hemos dicho, la naturaleza de Dios no es corporal, es existente y no es engañadora. Dios no me va a engañar, porque entonces no sería perfecto. Nos vamos ya al noveno punto, donde reconoce Descartes que esta demostración de Dios no recurre a los sentidos, pero que exige elevarse por encima de la imaginación. Y llega finalmente a su décimo punto. Bueno, todos los puntos estamos viendo nosotros. Él no dice 1, 2, 3, 4, 9, 10. Es un esquema que estamos haciendo. Y el décimo punto que nos puede servir de guía es: una vez demostrada la existencia de Dios, ya tenemos seguridad de que el mundo con sus cosas existe. Ya tenemos seguridad porque Dios es la garantía del criterio de evidencia. Es decir, el mundo no es un sueño. Tampoco cada uno de nosotros está atrapado en sí mismo. No existe el solipsismo. Bueno, como idea sí, pero como realidad no. No estamos engullidos en nosotros mismos. Porque nuestra conciencia está abierta a las cosas, a los objetos, a los cuerpos, a los demás. Bueno, con esto consideramos que más o menos ya está explicada la segunda y cuarta parte del discurso del método de Renato Descartes.